La economía es un aspecto fundamental de la crisis por la que está atravesando la República Dominicana. Ya lo dijo Luis Abinader el domingo en su discurso de toma de posesión: hay que reactivar la economía, hay que emprender acciones, entre ellas inversiones importantes, como reconstrucción y habilitación de unas 30.000 viviendas, construir la carretera del Ámbar y otras muchas inversiones que se va a hacer, incluyendo el aseguramiento de 2 millones de personas que no tienen acceso a los seguros de salud en República Dominicana. Todos esos compromisos, más los compromisos de deuda externa que tenemos, más las demandas que tienen empresas del sector privado, más el mantenimiento de los programas FASE, para ti y quédate en casa, hasta el mes de diciembre, realmente son compromisos muy grandes. Y si a eso se le suma el hecho de que el gobierno va a comprar computadores, laptop para todos los estudiantes del sistema educativo dominicano, uno no sabe cómo va a salir el dinero. Hemos invitado a Apolinar Veloz, economista, hasta hace poco funcionario del Fondo Monetario Internacional, aunque se mantiene como consultor para casos específicos, y para conversar sobre la situación en la que se encuentra el país en este momento de inicio de la administración del presidente Luis Abinader. Todos estos compromisos, obviamente, que implican la búsqueda de dinero fresco. ¿Dónde va a aparecer ese dinero? Queremos que Apolinar Veloz nos ayude a entender cómo está la situación del país, la perspectiva de que estas ideas, propuestas o planes de gobierno se puedan cumplir. Muchas gracias, Apolinar, por aceptar este diálogo con nosotros. Oriéntanos. A ti, Fausto. Sí, oriéntanos. ¿Es posible conseguir dinero fresco en el ambiente internacional que actualmente vivimos? Sí, de hecho, Argentina lo logró justamente en medio de la pandemia. Hizo una negociación muy provechosa con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas que tienen títulos de Argentina e hizo una buena negociación. Tan buena negociación que el Fondo Monetario Internacional reconoció que con el préstamo que le hizo al gobierno liberal de Macri, de 57.000 millones de dólares, se había equivocado y que efectivamente esa cantidad de dinero no se podía pagar. Con lo cual le abrió las puertas para que Argentina consiguiera no solo una reducción de las tasas de interés, sino además un alargamiento de los plazos para honrar la deuda pública argentina. Entonces yo creo que la República Dominicana, obviamente guardando las diferencias, de que aquí no hubo un préstamo exagerado del Fondo Monetario Internacional y no tuvimos las mismas condiciones que tuvo Argentina para renegociar su deuda. Efectivamente, sí estamos en estos 4 años siguientes, no por el nuevo gobierno, sino porque ya se había previsto que los vencimientos de deuda para estos años iban a ser el doble de lo que normalmente habían sido en los años anteriores. Estaríamos pagando entre deuda pública interna y externa alrededor de 5.000 millones de dólares por año hasta el 2024. Eso le cayó justamente al gobierno y es una de las limitaciones que tiene. Debe tratar de renegociar la deuda. Esto tiene un paso primero. Nosotros tenemos que entrar en conversación con el Fondo Monetario Internacional porque de acuerdo a las informaciones que levante este organismo sobre la economía dominicana, su comportamiento y perspectivas, servirá de elemento fundamental para que el sector privado, acreedor nuestro, reciba nuestra solicitud de modificación de plazos y de costos de los recursos que probablemente nosotros tengamos que tomar. Pero puede darnos recursos, puede aportarnos, aparte de esa negociación que tú propones. O sea, la renegociación.
¿Puede aportar recursos frescos? Tiene que aportar recursos frescos. ¿Cuál es el problema con República Dominicana? Fitch hace prácticamente unos 45 días, 2 meses, subió la calificación de riesgo de República Dominicana, es decir, los bonos dominicanos son más riesgosos, de tal manera que ni si nosotros vamos al mercado de bonos, esos bonos nos saldrán más caros, probablemente por encima del 7%, sin lugar a dudas. Entonces, los plazos incluso podrían modificarse. Generalmente habíamos estado haciendo colocaciones a relativamente plazos largos. Ahora es posible que los plazos sean menores. Pero nosotros tenemos que ver cuáles son las condiciones en las cuales la República Dominicana renegocia la deuda. Primero, nosotros tenemos que convencer al Fondo Monetario Internacional de que la deuda dominicana es pagadera, lo cual va a ser muy difícil. Y va a ser muy difícil por lo siguiente, porque en los últimos 3 artículos cuartos del Fondo Monetario Internacional, que examina el comportamiento anual de la economía dominicana, ellos habían establecido que los riesgos fundamentales macroeconómicos que enfrentaba la República Dominicana eran riesgos que no son dominados por los dominicanos ni por la política económica. ¿Cuáles son? Externos. El turismo, la inversión extranjera directa, las remesas y, digamos, la bonanza de las economías de las cuales nosotros dependemos, Estados Unidos y Europa. El Banco Mundial hace poquito revisó sus proyecciones de recuperación y, independientemente de que originalmente dijo que iba a ser una recuperación rápida, ahora sucede que la recuperación de Estados Unidos está para el 2022 y otras economías desarrolladas pueden tener una recuperación por el 23 y el 24. De tal manera que uno de los elementos, turismo, está afectado por esa variable. Segundo, que la inversión extranjera directa está afectada por esa variable. Y tercero, que la remesa está afectada por esa variable. Las 3 variables que el Banco Central recupera como parte del milagro de la estabilidad macroeconómica. ¿Está bien? Sí. Entonces, eso. ¿Cuál es, digamos, la política que efectivamente debe desarrollar el nuevo gobierno? Un momento, vamos a dejarlo ahí para que lo abordemos en el siguiente segmento. Okay. Lo que quiero, de todos modos, redondeando. Actualmente, los compromisos del gobierno dominicano, compromisos externos, pago de deuda, más capital, son de 5.000 millones de dólares por año entre el 2021 y el 2024. No, desde ahora, desde el 20. Desde ahora, desde el 20. 5.000 millones de dólares por año. Bien, hacemos la primera pausa y en un momento retornamos. Muchas gracias, Apolinar, por los datos que nos ha ofrecido. Pero me gustaría que abordemos lo que tú ibas a tratar a continuación. ¿Cuáles son los pasos que puede dar este gobierno en este momento y en estas circunstancias para renegociar la deuda más obtener recursos frescos que le permitan enfrentar la situación interna de la República Dominicana? Bien. ¿Qué está ocurriendo en la economía mundial? Es decir, la economía mundial está en recesión. Nuestros principales socios comerciales están en recesión. Y la posibilidad de recuperarse de la recesión ahora se puso más lejos. Inicialmente se pensaba que iba a ser rápido, pero las proyecciones subsiguientes de los organismos internacionales ahora señalan que será un poco más tarde. De tal manera que no podemos cifrar nuestras esperanzas de recuperación ni en el turismo, ni en las remesas, ni en la inversión extranjera directa. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde tiene que mirar la política económica del gobierno? Tiene que mirar a la producción interna. No es posible seguir importando ajo, importando arroz, importando habichuela, importando todos los productos que pertenecen a la canasta básica y que puede suplir el mercado doméstico, trayéndolo de fuera. Necesariamente ahora la política tiene que ser mirar hacia adentro.
producir más y mejor para el mercado interno. Y de eso es responsable el sector privado. Y el sector público, a través de sus políticas, debe contribuir a que la productividad del sector agrícola dominicana se incremente. Y entonces ahí hay una serie de particularidades de la inversión pública que necesariamente debe cumplir para lograr ese objetivo. ¿Cuál es digamos, lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que yo tengo que aportar en términos tecnológicos al sector privado para que aumente su productividad? Son los invernaderos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es investigación del desarrollo físico de una planta. ¿Es eso lo que tengo que hacer? Si es eso lo que tengo que hacer, que el sector privado generalmente no se preocupa de eso porque eso no deja beneficios, entonces el gobierno debe hacerlo como una colaboración eficaz con el sector privado. Pero de la misma manera tiene que hacerlo con las empresas que producen bienes industrializados. ¿Qué es lo que produce para el mercado interno, para satisfacer las necesidades de consumo la industria dominicana? Tenemos que conocer el parque industrial, tenemos que saber cuáles son sus necesidades tecnológicas y el gobierno tiene que aportar, no en subsidios, porque de eso hemos visto más de 40 años de subsidios que no han resultado en otra cosa que no sea gasto para el gobierno y sacrificio para la población que paga impuestos. Tiene necesariamente que conocer la capacidad de producir más y mejor para el sector nacional, para la demanda nacional, ese sector industrial. ¿Qué papel tú le otorgas a las empresas de zona franca en este proceso? Las empresas de zonas francas, a mí me dio mucha lástima cuando el expresidente Danilo Medina anunció cuáles eran los sectores que iban a contribuir, y yo me alegré mucho porque nosotros sabemos que las zonas francas producen instrumental médico. Una de las disposiciones que debió haber tomado el expresidente Medina era hacer que las mascarillas, los trajes de protección de los médicos, todo lo que estaba relacionado justamente con la pandemia, esa gente tenía que producirlo. Bueno, una de las principales empresas de zona franca de producción de material médico estaba establecida en la República Dominicana y se fue a Costa Rica. Ya, bueno, lamentable. Pero lo que ocurre es, si hay esa potencialidad, entonces ya no era para producir para el mercado externo, que lo podría hacer si la capacidad de producción se lo permitía, pero la prioridad era República Dominicana, era producir para el mercado interno. Y eso le hubiera dado beneficios, igualito que los beneficios que le da cuando hace sus exportaciones. La diferencia es que va a recibir pesos, pero los pesos, como nosotros sabemos, también se convierten en dólares y ellos pueden hacer su repatriación de capital tranquilamente. Entonces, lo que no se hizo fue poner al sector productivo al servicio de resolver el problema de la pandemia. ¿Está bien? Entonces, hay que revisar el programa de fase para ti y quédate en casa. Porque esos programas estuvieron orientados en el gobierno de Danilo Medina a beneficiar a las empresas, que era fundamentalmente su principal objetivo, no la gente. Y para eso nosotros tenemos que conseguir dinero. Y el dinero que podemos conseguir no necesariamente tiene que venir de afuera. Si ahora la economía está en el mínimo, o sea que ni vamos a crecer, la emisión monetaria inorgánica puede sencillamente utilizarse para financiar fase, pero que vaya directamente a la gente, a los cuentapropistas, a la mediana y pequeña empresa, para que esa gente mantenga su consumo. Y nosotros y las empresas dominicanas van a producir para satisfacer ese consumo. Está garantizado la oferta y la demanda, pero no son 2 centavos que hacen falta. Es mucho dinero. Es mucho dinero. ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto que estaríamos necesitando de dinero fresco para que el gobierno pueda continuar con esos programas y hacer la inversión que ya ha anunciado Luis Abinader? Yo no te puedo decir exactamente con pesos y centavos cuánto sería, pero yo sí sé a quiénes tú tienes que incorporar. Tú tienes que incorporar, como dije antes, a los cuentapropistas,
tiene que incorporar a lo que son empleados informales, y tienes también que incorporar a aquellos trabajadores que fueron despedidos. Hace ese conteo y ¿cuánto es? Son 2 millones de personas. Pues esas 2 millones de personas tú las vas a tener que mantener por un mes. Si tú cierras de verdad la economía dominicana, para evitar más contagios, aplanar la curva y que a partir de ese momento comience a reducir el contagio. Y eso va a significar un monto importante de dinero, pero ese monto importante de dinero nosotros lo podemos suplir. Eso va a ser una deuda del gobierno con el Banco Central, pero ya el Banco Central tiene le acaban de aprobar en el Congreso una nueva ley de capitalización por 648.000 millones, que representa los 320.000 millones de la ley original, más las pérdidas que ha tenido el Banco Central, que son más de 40.000 millones de pesos anuales, que se han acumulado durante estos 3 años. Entonces, ahí está. Entonces, si es así, y eso se va a constituir desde que Hacienda comience a colocar ese dinero, se va a constituir en deuda pública, y esos son alrededor de 13.000 millones de dólares. O sea, que quien va a salir altamente endeudado va a ser el gobierno. El gobierno dominicano. Y eso tiene consecuencias fiscales y tiene también consecuencias en el consumo y la inversión en los años por venir. Es posible que nosotros estemos comprometiendo el futuro económico dominicano hoy. Bien. Entonces, por eso es necesaria la renegociación, y una renegociación inteligente de la deuda del gobierno. Hacemos una última pausa en este diálogo con el economista Apolinar Veloz. Apolinar, hay dos aspectos que cobran importancia en este momento: la calidad del gasto y una racionalización del empleo público, más revisión de vías de escape que tiene la administración pública por muchos actos indebidos. Y por otro lado, la posibilidad de una reforma fiscal en este momento de crisis, de pandemia y de achicamiento de todo el aparato productivo nacional. ¿Qué opciones tiene el gobierno por esa vía? Hay acciones que son de corto plazo y otras que son de un plazo más largo. Por ejemplo, el gasto público, pese a que las administraciones PLDistas hicieron o formalmente tomaron medidas para emitir normas y leyes que constituyeron los elementos que debe tener la administración financiera del gobierno para hacer eficaz el gasto público, solamente existen de manera formal. No tienen ningún tipo de incidencia en la racionalización del gasto. ¿Cuáles son estas? El marco de gasto de mediano plazo. No solamente es el presupuesto anual, sino hacer un presupuesto de mediano plazo que sea la guía de los presupuestos anuales. Es decir, si Fausto Rosario es, por ejemplo, ministro de Obras Públicas y tiene un proyecto que necesita 3 años para su ejecución, y en el segundo presupuesto me está diciendo que tiene otro proyecto de 10 años sin haber terminado el primero, entonces el presupuesto, ese marco de gasto de mediano plazo le dice: no, pero espérese, usted no tiene capacidad de ejecución. Ese proyecto que usted está ejecutando aún no lo termina, usted no puede solicitar más fondos para eso. Eso es uno. Segundo, está las proyecciones macroeconómicas de mediano plazo que deben acompañar al presupuesto público de mediano plazo. Eso no se tiene. Aquí solamente se hacen proyecciones de corto plazo. Y tercero, hace falta la reinstauración de verdad del presupuesto por programas. Y el presupuesto por programa te dice qué estoy gastando en cada programa y cómo marcha la ejecución de cada uno de ellos. Ninguno de esos 3 elementos están de manera real en la administración financiera del gobierno.
están formalmente, hay que ponerlos a trabajar, y esas son medidas que tardan tiempo, de tal manera que el gasto público se tendrá que controlar con compras y contrataciones, y yo creo que Carlos Pimentel, como ha trabajado mucho ese tema, puede ser un elemento importante de poner un freno al gasto, a cualquier gasto, o a cualquier... Al dispendio. Vamos a poner al dispendio. Al dispendio, exactamente. Entonces, ¿cuáles son las medidas de corto plazo que tiene que tomar el gobierno? Se ha dicho que se va a determinar la cantidad digamos, de gastos que son superfluos en la administración financiera. Eso es una buena idea porque inmediatamente puede decirle al gobierno de cuánto dispone adicionalmente para enfrentar los retos que se ha propuesto de política económica. ¿Está bien? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay alguna gente que ha planteado reforma fiscal. Yo la reforma fiscal la veo siempre después que se haya hecho un esfuerzo serio de determinar cuántos recursos nos sobran después de haber limpiado las nóminas, las nominillas y la corrupción. Después de eso, entonces nosotros sabemos cuánto tenemos y cuántos podemos necesitar de la reforma. Y la reforma, entonces, tiene un reto importantísimo, porque prácticamente descansa la estructura tributaria actual en los consumidores, que pagamos alrededor del 70% de los ingresos tributarios del gobierno. Pero a esa gente que recibe, por ejemplo, Progresando con Solidaridad, Comer es Primero, estancias infantiles, ellos también pagan parte de los recursos que a través de su consumo envían al gobierno para financiar ese tipo de gastos. O sea que lo que ellos reciben no es neto, hay que quitarle lo que ellos pagaron de impuestos, porque el que compra una caja de fósforo paga impuestos, el que compra un sobrecito de café también, azúcar, etcétera. ¿Está bien? ¿Tú crees que es posible, Apolinar, que en este gobierno, en los próximos 4 años, tenga éxito en su ejecución económica con esta situación y con la incertidumbre que todavía mantiene el tema de la pandemia? Puede tener, claro que sí puede tenerlo, definitivamente. Lo único que debe prevalecer la opinión del gobierno en términos de política económica, porque el gobierno tiene que mirar por todos los dominicanos. ¿Está bien? Y ¿pero hay alguna otra opinión que pueda prevalecer? Claro, la del sector privado. El sector privado, después de la aprobación de la ley de asociación público-privado y después de la administración de esas asociaciones a través de fondos de fideicomisos, le van a generar una carga financiera al Estado muy grande. Porque en toda América Latina y en mis funciones en el Fondo Monetario, me tocó revisar leyes de esa naturaleza y tener que recomendar por las experiencias vividas en esos países de que esas leyes tenían que revisarse y ponerse al servicio del gobierno y no al servicio del sector privado. ¿Estamos hablando de la asociación público-privada? Público-privada. Por ejemplo, Punta Catalina es una asociación público-privada. ¿Tú sabes el precio de Punta Catalina? No, 1.945 el precio, 2.340, 4.000 millones, no sabemos. ¿Y tú sabes por qué no sabemos? Porque la administración de eso está dada a una administración de fideicomiso que su objetivo básico, fundamental, es esconder el activo que ha sido digamos, el elemento central para la creación del fideicomiso. Eso es lo que es. Entonces, el gobierno no sabe, el gobierno paga la deuda más cara por ese fideicomiso porque nadie sabe a cómo se contrata. Tú no sabes cuál es el gasto público porque ese fideicomiso los esconde, porque esa es su misión. Entonces, ese tipo de organización, si hay una ley, que yo he visto que esa ley es similar a todas las que se han aprobado con algunas diferencias en toda América Latina, debe ser profundamente revisada para que un fideicomiso no le tire todos los riesgos al gobierno.
¿Qué ha pasado? Carretera Santo Domingo-Samaná, ¿cuál es tu experiencia? Más de 4.800 millones de pesos al año, pagando por nivel de equilibrio. Por nivel para mantener la tasa interna de retorno del proyecto. ¿Quién se beneficia? El sector privado que está ahí. ¿Quién se perjudica? La totalidad de los dominicanos que pagamos esos impuestos. Pagamos el peaje más caro que hay en República Dominicana. Entre otras subir esa carretera entre Santo Domingo y Samaná son 1.000 pesos por montarse, digamos, en esa carretera. Bueno, pero también hay otras APPs que todavía no conocemos los contratos. Ya. Esos contratos tienen que conocerse para que veamos la barbaridad que hay en esos contratos. Pero nosotros, justamente, ¿cuántas empresas privadas tiene conjuntamente con el gobierno Punta Catalina? Tiene Tecnimont y tiene Estrella, el grupo Estrella. Y el gobierno, el retraso de la obra, ¿fueron cuántos? ¿9, 1 año, 2 años? Bueno, probablemente más de $1.000 millones representó el retraso. Entonces, ¿no se lo cobramos? O sea, se lo dejamos libremente y eso estaba en el contrato. El gobierno exoneró a Odebrecht en pagar la penalización. Eso, yo no sé si es revisable el hecho de que tú liberes de compromiso financiero $1.000 millones cuando esta economía necesita todos los recursos que pueda obtener. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Apolinar. Muy buena conversación. Yo creo que esto da muchas luces sobre el estado de la economía, en particular el manejo del endeudamiento público y la posibilidad de replantearse una negociación de este endeudamiento que conlleve el ingreso de nuevos recursos frescos y facilite el desembolso de más de $5.000 millones por año entre ahora el 2020 y el 2024. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Fausto. Siempre a la orden es un gusto conversar contigo. Qué bueno. Hasta luego, señores. Muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo con Apolinar Veloz, economista, funcionario importante en los últimos años del Fondo Monetario Internacional y uno de los recursos importantes con que cuenta República Dominicana para el análisis de los factores económicos y financieros de nuestro desarrollo. Hasta luego, hasta la próxima.